Nuestra venganza será dolorosa. Así de apabullante ha sido la reciente declaración de María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa. Una venganza que es la respuesta a la última ocurrencia de Europa respaldada por el G7. Usar los activos rusos, valorados en 1 millonada para financiar a Ucrania en la guerra. Bruselas tendrá que pagar sus locuras de su propio bolsillo, ha advertido la dama rusa. Y es que cuando tomaron esta decisión parece omitieron un detalle importante, la respuesta inmediata que podría tomar Rusia. Una respuesta que empezará por Europa y solo Dios sabe por dónde terminará. El punto es que Rusia tiene una herramienta más poderosa que un misil. Sí, y un misil intercontinental. El gas ruso. ¿Será el momento de repetir el shock del 2009? ¿Ese ejecutado por Gazprom que cortó el suministro a Ucrania? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La venganza será dolorosa. Con estas palabras, María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, lanzó una advertencia que resonó en toda Europa. Desde la Cancillería rusa se han emitido declaraciones contundentes sobre la decisión de Bruselas de utilizar activos rusos congelados para financiar la guerra en Ucrania. Las represalias que Moscú promete serán, en palabras de Zaharova, extremadamente dolorosas. Para Bruselas, Europa tendrá que pagar sus locuras de su propio bolsillo, aseguró la vocera durante una sesión informativa, dejando claro que el precio de desafiar a Rusia será alto. Los bienes y el dinero europeos en Rusia, como saben, como han dicho en repetidas ocasiones los representantes de nuestros gobiernos al respecto, son suficientes. Y las inminentes medidas de represalia serán extremadamente dolorosas para Bruselas, remarcó Zaharova. La medida del G7 de proporcionar a Ucrania $50.000 millones mediante la confiscación de activos rusos congelados ha sido vista en Moscú como un acto de agresión económica sin precedentes. Este fondo no se destinará gratuitamente a Kiev, sino que será canalizado a través de un préstamo de Estados Unidos garantizado por los beneficios generados de los más de $300.000 millones en activos rusos congelados. Estos activos, mayoritariamente situados en países de la Unión Europea, generan ingresos anuales entre 3.000 y 5.000 millones de euros. Para entender el impacto potencial de las represalias rusas, es necesario examinar el contexto histórico y económico. Rusia ha utilizado el suministro de energía como herramienta de influencia geopolítica en numerosas ocasiones. Un ejemplo notable fue la crisis del gas en enero del 2009, cuando Gazprom cortó el suministro de Ucrania en medio de disputas sobre precios y deudas. Esta acción dejó a gran parte de Europa Central y del Este sin calefacción en pleno invierno, subrayando la dependencia europea del gas ruso. Hoy en día, la situación es aún más crítica. Europa depende en gran medida del gas ruso y un corte significativo del suministro tendría consecuencias devastadoras. Las industrias que dependen del gas natural verían interrumpida su producción, provocando pérdidas económicas masivas y un aumento del desempleo. Los ciudadanos europeos se enfrentarían cortes de energía y aumentos drásticos en las facturas de calefacción, lo que llevaría a una crisis humanitaria en los meses más fríos. Europa, ya fragmentada por diversas crisis internas, enfrentaría una nueva ola de descontento social y político, exacerbada por la escasez de energía y el aumento de los costos de vida. En términos económicos, el corte de gas ruso obligaría a Europa a buscar fuentes alternativas de energía, lo que no solo sería costoso, sino también logísticamente desafiante. La infraestructura necesaria para recibir y redistribuir gas natural licuado de otras partes del mundo, como los Estados Unidos o Qatar, no está completamente desarrollada, y los costos de transporte y conversión aumentarían los precios considerablemente. Además, la transición hacia fuentes de energía renovable, aunque deseable a largo plazo, no puede compensar rápidamente la pérdida del suministro ruso. Las consecuencias de las represalias rusas no se limitarían a Europa. El mercado energético global vería un aumento en los precios del gas y el petróleo, afectando a economías de todo el mundo. Países en desarrollo que ya luchan con la inflación y las dificultades económicas se verían particularmente afectados por el aumento de los costos de energía.
Y no es que Rusia sea el malo de la película. La pregunta que deberíamos hacernos todos, si es que esto se sale de control, es: ¿por qué Europa tomó una decisión tan absurda? De hecho, más aún cuando Rusia ha enviado varias advertencias, como la que ambas de escuchar de boca de María Zaharova. La reunificación de Crimea en el 2014 y la intervención en Siria son ejemplos de cómo Moscú utiliza su poder militar y diplomático para mantener su influencia. En el caso actual, la economía europea está profundamente entrelazada con la rusa, y cualquier acción punitiva tendrá repercusiones inmediatas y a largo plazo. El uso de activos congelados para financiar la guerra en Ucrania es visto por Moscú como un robo descarado, una violación flagrante de los principios del derecho internacional. Zaharova ha dejado claro que Rusia tiene los recursos y la determinación para responder de manera contundente. El mensaje de Moscú es claro: cualquier intento de debilitar a Rusia será enfrentado con medidas severas que harán que los responsables paguen por sus locuras de su propio bolsillo. La historia de las represalias rusas también está marcada por su capacidad para influir en los mercados globales a través de la energía. En el 2014, tras la imposición de sanciones occidentales, Rusia implementó una estrategia de diversificación de sus mercados energéticos, aumentando las exportaciones a Asia, especialmente a China. Esta maniobra no solo mitigó el impacto de las sanciones, sino que también fortaleció las relaciones económicas y políticas con países asiáticos, creando un contrapeso a la influencia occidental. En el actual escenario, una reducción drástica del suministro de gas a Europa no solo castigaría a Bruselas, sino que también podría redirigir esos recursos hacia mercados más receptivos en Asia. Esta estrategia no solo tendría un impacto económico inmediato, sino que también reconfiguraría las alianzas geopolíticas globales, con Rusia consolidando su papel como proveedor energético clave para las economías emergentes. Además, es importante considerar el impacto a largo plazo de las medidas de represalia. La confianza de los inversores en la estabilidad del mercado europeo podría verse seriamente afectada, provocando una salida de capital y una desaceleración económica. Las empresas europeas, enfrentadas a un aumento de los costos energéticos y a la incertidumbre del suministro, podrían trasladar sus operaciones a regiones con un entorno energético más estable, exacerbando la pérdida de empleos y la disminución de la actividad económica en Europa. En términos diplomáticos, la respuesta de Rusia también podría incluir una intensificación de sus alianzas con países que no comparten una postura crítica hacia Occidente. La Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual Rusia es un miembro destacado, podría convertirse en una plataforma para coordinar una respuesta conjunta a las acciones del G7. Esta organización, que incluye a China, India y otros países asiáticos, representa una fuerza significativa en la arena geopolítica y económica, y su apoyo podría fortalecer la posición de Rusia en su confrontación con Europa. La perspectiva de una represalia rusa también plantea preguntas sobre la cohesión interna de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen diferentes niveles de dependencia del gas ruso y distintos intereses económicos y políticos. La respuesta coordinada a una crisis energética podría verse dificultada por estas divergencias, lo que socavaría la unidad europea y fortalecería la posición de Rusia. La advertencia de Zaharova no es solo una amenaza vacía. Representa una postura firme de Rusia ante lo que percibe como una agresión económica y una violación de sus derechos soberanos. La posibilidad de que Moscú corte significativamente el suministro de gas a Europa es real y tendría consecuencias profundas y duraderas. La historia ha demostrado que Rusia está dispuesta a usar todos los medios a su disposición para defender sus intereses, y la actual situación no es diferente. Europa, al optar por utilizar los activos rusos para financiar la guerra en Ucrania, ha tomado una decisión que podría desencadenar una serie de eventos con repercusiones globales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.